Buenas tardes, me llamo Jorge Méndez, soy del Departamento de Física y hoy vamos a impartir este seminario doctoral llamado Blas Cabrera Felipe, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. Antes que nada, dar las gracias porque es un seminario organizado desde la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado con su directora aquí, Maravillas Aguilar. Y dar las gracias a todos por venir, primero, a Maravillas por la organización, a María del Mar, decana de Ciencias, que está también aquí, a todos ustedes como alumnos de doctorado. Y como esto va a ser un seminario intenso, ya verán, y no solo intenso por el contenido, sino por la carga emocional y humana que hay detrás. Entonces, como va a ser intenso y vamos a acabar quizás con... me puedo despistar al final, entonces prefiero dar las gracias ahora, de entrada. Dar las gracias a varias personas, estos libros que están aquí. Primero, a nivel nacional, a un escritor, un defensor muchos años de la figura de Blas Cabrera, que es José Manuel Sánchez Ron, que es el actual vicepresidente de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua. Y hace poco pues, publicó ese libro, muy reciente, el año 2021, se llama Blas Cabrera, científico español universal. Y dar las gracias también a unos grupos de Blas Cabrera, un grupo de profesores de enseñanzas medias, universitarias, que han editado hace muy poco este libro, que se llama Blas Cabrera Felipe, desde la laguna hasta la vanguardia de la física. En concreto, José Fernández González y Nicolás Elortegui son sus autores. Y dar las gracias a José Fernández, que se encuentra hoy aquí, y Nicolás, pues, se disculpa, lo estará siguiendo a través de la grabación, pero estaba de viaje y no podía. Y sobre todo, gracias a la familia Cabrera. Tengo la suerte y el honor de que está aquí delante pues, el nieto de Blas Cabrera, don Luis Blas Cabrera, y su hija, Natalia, que es la bisnieta de Blas Cabrera. Entonces, gracias a todas estas personas, instituciones, autores, porque han ido incrementando el conocimiento que he podido tener de Blas Cabrera, que siempre se le llama, aquí en esta facultad venimos a un pasillo que gracias a, por supuesto, a Alfonso Muñoz, mi compañero de facultad, que ha sido el defensor también aquí desde la facultad de Blas Cabrera hace muchos años. Y gracias a él, toda esa difusión que está ahí fuera, siempre tenemos ese título del padre de la física española. Y por supuesto, ya por eso solo sería un honor, ¿no? Tener un paisano padre de la física española, abuelo de estas personas que está aquí. Pero es que yo quiero que hoy salgan con esa otra etiqueta, muy merecida, ya verán por qué, que se puede decir que es uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. Entonces, vamos a entrar en, una vez dicho los agradecimientos, vamos a entrar en materia. Hoy es 31 de marzo. Seguro que hoy has estado viendo en la televisión, pues, que hace 20 años de la riada de Santa Cruz y tal. Bueno, pues un 31 de marzo, pero hace 295 años, murió Isaac Newton. Este fue el entierro, reproducido en la película El Código Da Vinci, donde usaban esa tumba de Newton como la ficción para encontrar un código secreto, ¿no? en esa tumba, pero esa tumba es real, está ahí. Entonces me pareció curioso, casualidad, que hoy, 31 de marzo, pues estuvieran cumpliendo los 295 años, del entierro, que se enterró como un rey, como un noble. El primer científico que está enterrado en la abadía de Westminster, ¿no? ¿Y por qué hablo de Newton y por qué hablo de su famosa manzana? De aquí, porque en esa casa de ahí, y ese huerto de manzano, por cierto, esa es la manzana que venden ahí, tuve la suerte de visitarla en el año 2005, pues se fundó en ese año maravilloso de la física, el año milagroso, 1666, se fundó toda la física que conocemos hoy en día, cuando se pusieron las bases de los principios matemáticos de la filosofía natural, el libro más importante de la historia de la ciencia, según muchos, ¿no? Y pues con el ingenio y el encierro y el estudio de este hombre que estaba, como saben, encerrado en esa casa por una pandemia, estaba confinado por una pandemia, en el año 1666, o sea que nos sentimos bastante identificados, ¿no? Pues hoy, pues haciendo homenaje al aniversario de su muerte, quisiera ponerlo porque yo creo que hay dos saltos, bueno, hay muchos, ¿no? Según los historiadores, pero hay un salto muy grande entre este señor, la física clásica, y pues aproximadamente 200 años más tarde, esto es un banco que está en el huerto de manzanos ese famoso, bastante simbólico, creo yo, porque está la manzana en un lado y un gato.
Y el gato enseguida, todos los que estamos aquí en física, seguimos lo identificamos con Rödinger, ese gato medio vivo, medio muerto, la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, pues sí, parece bastante simbólico, ¿no? Que está ahí, parece que está esperando a despertar 200 años después, que sería esa otra revolución, con un joven de 26 años encerrado en una oficina de patentes en 1905, escribiendo 4 artículos, acabante de licenciarse en física, no tenía ningún trabajo como profesor, pues independientemente de sus ratos libres, pues lanza 4 artículos y revoluciona la historia de la física, la relatividad, el efecto fotoeléctrico, y empiezan a hacer ahí, empieza a despertar al gato ahí, ahí empiezan a hacer la mecánica cuántica. Bueno, pues nace el 14 de marzo de 1879 y veremos que esas 2 personas pues se van a encontrar. Blas Cabrera y Albert Einstein pues van a compartir vidas paralelas, incluso muchas autoridades dicen, y sobre todo para lo que a nosotros nos importa es que van a fundar grandes hitos en la historia de la ciencia juntos, ¿no? Pero bueno, por eso es el cartel de este seminario. Ahí tenemos a Einstein, a Bohr, átomo de Bohr, enseguida todo el mundo identificamos, sí, ese sí es padre de la física cuántica. Pues este también, este no es un fake, quiero decir, esa foto es real. Estaban juntos preparando los congresos Solvay y esa curva de ahí era un resultado experimental magnífico que nuestro paisano Blas Cabrera presentó en una de las conferencias Solvay del año 30, que es las susceptibilidades magnéticas de los átomos de tierras raras. Vale, esto es 1930. Esa curva es muy simbólica porque representa muchísimo de la idea que les quiero dar hoy esta tarde, ¿no? Pero vamos a empezar por el principio. Y el principio es, vamos a bautizarlo. Blas Juan José Secundino. 20 de mayo de 1878, nace en Arrecife, Lanzarote, se bautiza con ese nombre, la parroquia San Ginés. Sus padres son Blas Cabrera Tofan, abogado, notario, y su madre Antonia Felipe, ascendencia también de La Palma, y los Cabrera venían de Garachico, y bueno, y Tofan un apellido irlandés, ¿no? Nace, como digo, en 1878, pero a los 3 añitos ya estaba correteando por La Laguna. A su padre le dan una plaza de notario en San Cristóbal de la Laguna, entonces se muda con su familia, con el pequeño Blas, con 3 añitos, la hermana Adela, y ya el resto de hermanos, ellos son 8, 4 hombres y 4 mujeres, ya nacen, el resto de hermanos ya nacen en La Laguna, y se mudan, como decía, Blas Cabrera Tofan es notario, y viven en esa primera casa en la calle La Carrera 37, vamos a tener una foto de hoy en día. En esa casa de ahí es donde se establece su notaría. Y Blas Cabrera Tofan es un personaje, Pero claro, aquí van a salir muchos personajes en paralelo, pero claro, eso no podemos hablar hoy de todos. Hoy nos centramos en el protagonista, que es Blas Cabrera. Pero a Blas Cabrera Felipe se le hace seguimiento en los medios y empieza a despuntar en los medios locales porque era el hijo de Blas Cabrera Tofan. Blas Cabrera Tofan ya era un personaje muy importante en La Laguna, era miembro de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, fue notario, fue abogado, fue político, trabajó en la Diputación Provincial. Quiero decir, podemos hacer una historia de Blas Cabrera Tofan que es apasionante, ¿no? Pero para que den idea que era una familia importante de La Laguna, asentada y con influencias políticas. Podría contar un montón de cosas, todo esto gracias al libro de José Fernández y Nicolás Elortegui, pero a mí hay una que me llama muchísimo la atención. Blas Cabrera Tofan se encargó de promocionar un proyecto de ferrocarril al norte de Tenerife, porque dicen, 1890, que iba a haber problemas de tráfico en el norte de Tenerife, y para también poder traer las mercancías, los agricultores, todo, pues intentaban instaurar como ven ahí, un ferrocarril que salía de Santa Cruz, pasaría a La Laguna, Taconete, Sausala y terminara en Garachico, ¿no? Curioso, ¿no? Curioso. Por supuesto nunca llegó, pero como ven no hemos cambiado mucho, ahora estamos igual, ¿no? Ahora para arreglar las colas del norte de Tenerife también vamos a hacer un ferrocarril, pero por el sur. Curioso la cosa. Pero bueno, vamos aquí a que nos atañe. Entre ese periodo, el año desde que llega con niño a La Laguna, pues termina de estudiar el bachiller, se forma en el único instituto que había, se llamaba Instituto de Canarias, claro, pues no había otro, ¿no? Aquí todavía estaba la iglesia de San Agustín con su techo, que como saben se quemó en los años 60, y pues ahí estudia el bachiller. Hoy en día es el Instituto Canarias Cabrera Pinto,
que es un sitio singular, por supuesto, en la historia de Blas Cabrera y como tal, pues tiene sus honores, tiene su busto de Blas Cabrera Felipe que está ahí, como ven el sobrenombre de padre de la física española, tiene una sala de instrumentos científicos que se usaban en la época cuando Blas Cabrera estaba estudiando, incluso hay registros de que llegó incluso a dar clase como profesor en algún momento, pues gracias a labores de profesores de instituto hace ya unos años, pues se recuperó y está esa sala ahí. Invito a todos a que la visiten. Pero volvemos a cuando tenía techo, San Agustín, a esa época, porque me interesa sobre todo la formación. Estas son fotos todas de esa época del instituto, sacadas de la memoria de los 160 años del Instituto de Canarias. Me interesa su formación, su plan de estudios, ese joven que estaba estudiando bachiller. ¿Por qué es importante? Porque más adelante verán, de hecho está en el busto que está en ese instituto, que él se refiere a su tierra, Canarias, como donde sintió el impulso que ha determinado su acción futura. Lo dijo en 1934, ¿no? Pues es importante ver ese impulso. ¿Qué estudió? ¿Qué descubrió allí, ¿no? ¿Qué se encendió en su vocación en ese instituto aquí en La Laguna? Y bueno, hablando de impulso, al final uno cuando va a la universidad, ¿no? Instituto, pues no solo va a estudiar, va a conocer a gente, ¿no? Pues sí. Ahí conoció a María Sánchez Real, en verdad era el hermano en que estaba en su clase, y a través del hermano de Nicolás Sánchez Real, pues llegó a conocer a María Sánchez Real, que a la larga se convertiría, pues como ven en esa foto de ahí, cedida por la familia, pues se convertiría como ahí María Sánchez Real de Cabrera, ¿vale? Se convertirá en su mujer. Era también de una familia importante de La Laguna, ¿vale? Estos son el curso 93-94, que es donde, 1893-94, que es donde termina, donde se saca el título de bachiller de Blas Cabrera. Ahí está el listado de libros, y el de física y química, llama la atención, es el libro Rubio Díaz, que es ese de ahí, Elementos de física experimental, de 1886, y llamó la atención este libro porque me llama mucho la atención una cosa que venía en ese libro, que es el electroimán de Faraday. Blas Cabrera con 14, 15 años estaba estudiando ese electroimán en el Instituto de La Laguna, ¿no? El impulso que determinó su actuación futura. Quedémonos con esa imagen de ahí, porque verán que influirá mucho en la posterior formación de Blas. Estos son sus notas. Bueno, la lista de notas pues son todos los apellidos de La Laguna. Ascanio, Marqués de Celada, toda la lista de apellidos ilustres de La Laguna estaba en esa lista, igual que pues Cabrera Felipe, que está aquí, número 18. Con sobresaliente está la asignatura de física y química. O sea que ya despuntaban esas asignaturas, ¿no? Esa es su certificación académica oficial, que recoge el 7 de septiembre del 94. Y entonces marcha a Madrid. Ahí empieza pues su maduración, ¿no? Termina de formarse, por supuesto, en esa época. La Universidad de La Laguna no estaba en activo. Había pasado, la Universidad de La Laguna tiene unas historias, cumplimos 200 y pico años, pero durante épocas no estaba exactamente establecida como universidad. Pero bueno, todo eso lo contaremos en Luz 2, en mayo, en el Paraninfo, ya hablaremos de eso. Pero decirles que tuvo que ir a estudiar a la Universidad Central de Madrid, que ven ahí, en 1894. Hay crónicas que dicen que fue a estudiar Derecho. Hay noticias confusas en eso. Claro, su padre era notario, era estudioso de leyes, pero mucha gente, autores dicen que no, que él tenía claro que iba a estudiar ciencias, nada de Derecho. Pero lo que sí es verdad es que conoce a Ramón y Cajal. Conoce a Ramón y Cajal va a ser una persona muy importante en la vida de Blas Cabrera. De hecho, es otra de esas personas que va paralela, otro de esos protagonistas que va paralelo a la vida de Blas Cabrera, y tendrán vidas paralelas y un montón de proyectos juntos, ¿no? ¿Dónde lo conoce? Pues donde se hacen las cosas importantes, en las tertulias, en los cafés. Esos son los verdaderos templos del saber, donde no hay escalafones, no hay catedráticos y estudiantes, todo el mundo, democracia total, intercambio de ideas. El Café Suizo en Madrid, que es este toldo que está aquí en la calle Alcalá, fue un templo que decía, aquí se sentaban Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, por decir Ramón y Cajal. Y imagínense Blas Cabrera, que no había salido de La Laguna, pues llegar al Madrid de esta época. Imagínense irse a esos cafés, pues ahí él dice que sintió también el impulso, la inspiración
de Ramón y Cajal para dedicarse a la ciencia, ¿no? Decía Ramón y Cajal, pues eso, que eran ratos inolvidables, donde aprendí muchas cosas y me corregí de algunos defectos. Decía Ramón y Cajal de ese café suizo, que hoy en día no lo busquen en Madrid porque es la sede del BBVA. Ese café se demolió en el año 1916 y ahora mismo lo ocupa otro edificio impresionante también, que es la sede del BBVA en la calle Alcalá. Agárrense porque vienen curvas. 1894-1905. Atención. Se licencia en 1898 en Ciencias Físicas, con 20 años, ya está licenciado. A los 3 años ya es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Central de Madrid. Por cierto, la tesis la hace sobre la variación diurna del viento, los componentes del viento, y estudia casos también de aquí, de Tenerife, y algunos datos, ¿no? O sea, nunca se desliga de su tierra. Bueno, ya veremos eso con más detalle, ¿no? En 1902 ya es profesor auxiliar, Universidad Central de Madrid. En 1903, camino, a lo mejor le sobra tiempo al hombre, pues se puso a fundar la Real Sociedad Española de Física, es socio fundador de la Real Sociedad Española de Física, y de la que será su presidente en 1916, y lanza la revista de los Anales de la Real Sociedad Española de Física, una revista muy importante donde va a publicar muchas cosas. Y el 11 de marzo de 1905, por cierto, muy lagunera esa fecha, ¿no? Pues nuestra universidad, pues el 11 de marzo de 1905 se hace catedrático de ciencias, 27 años. A mí me gusta poner las fechas, pero con la edad de los protagonistas, ¿no? 27 años, ya es catedrático. 1905, esa semana de marzo de 1905, las historias paralelas de la vida, ¿no? El que va a ser su amigo, ahora mismo, esto es el título de la cédula de inscripción del título de doctor original de Blas Cabrera, de esa época. Y en 1905 hay un joven que no conoce nadie trabajando en una oficina de patentes, y esa misma semana, 7 días después, publica su primer artículo sobre un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz, es decir, su premio Nobel como efecto fotoeléctrico. 17 años después, ¿no? En esa oficina de patentes. O sea, en 1905 este señor ya era catedrático. Einstein era un pobre desgraciado, sinceramente. O sea, estaba buscando los cuartos para poder ganar algo, para llevar a su familia, una mujer con un hijo. Quiero decir, empiezan muy dispares, ¿no? Pero verán que se acabarán encontrando. Bueno, 1905 termina exhausto. ¿Han visto la lista de cosas que hizo? Termina exhausto después de esa cátedra en 1905 y regresa a casa. Regresa a Tenerife, a la laguna. Foto de la época, todavía no teníamos las dos cúpulas en la catedral. Regresa a Tenerife, a la laguna, el impulso, ¿no? Recuerden que hay alguien que le estaba esperando. La mujer diría también, oye, está bien, ¿no? Sí, te queda algo más por hacer en Madrid. Había hecho de todo. Pues bueno, pues vuelve a terminar su noviazgo. Era importante porque era una... Aquí aprovecho para decir que en esa época, mientras este hombre estaba terminando la cátedra, María Sánchez Real era una pianista muy importante en La Laguna, daba conciertos de piano y llegó a ser una pianista muy importante. Pero de eso lo veremos en mayo en el Paraninfo también, en Luz 2. Después les cuento al final. Pero bueno, vuelve en 1905 y en 1906 se casa con la lagunera María Sánchez. No se casa en La Laguna. Esto es un mito que se me cayó. A mí me gustaría decir que, como yo, que me casé en la catedral, en la Concepción, pero no. Se casó en Madrid. Claro, imagínense, era catedrático, este hombre pues tampoco se podía quedar aquí mucho tiempo. Supongo que por trabajo pues ya se traslada la familia a Madrid y el 6 de febrero de 1906 se casa. Lo que sí, los periódicos de la época de aquí, que ya empiezan a hacer eco de cada vez que viene Blas Cabrera a Tenerife, el ilustre catedrático paisano, ya se empiezan a hacer eco de él porque él también colaboraba con los periódicos en difusión científica, en divulgación científica, entonces tenía mucho contacto con la prensa, ¿no? Pues contrajo matrimonio con María Sánchez Real y en 1907 nace su primer hijo, Blas, en su primer domicilio de Madrid. Vuelve a Tenerife en 1910, con Blas, con 2, 3 añitos apenas, pues visita, y es importante esa visita porque es la foto que se hace, probablemente es de la única foto en la que la familia está entera, salvo Antonia Felipe, la madre de Blas Cabrera, que había fallecido un par de años antes, falleció prematuramente, ¿no?
y el viudo, Blas Cabrera Toffan, pues se queda al cargo de una de sus hijas. Y aquí están, pero aquí están, sí están todos los hermanos. Y aquí está Blas Cabrera con su mujer, María Sánchez Real, y el primer hijo de ellos con 2 o 3 añitos. O sea, aproximadamente la foto tiene que ser de 1909, 1910. No voy a entrar otra vez, les digo, hay muchos personajes paralelos, eso lo dejaremos para la película, porque haremos una película, eso está claro. Porque aquí hay material, pero sin nombrar a algunos de sus hermanos, José Cabrera Felipe, ingeniero, a la larga será ingeniero en la península y fabrica la primera central nuclear de España, la central que todo el mundo conoce como Central Nuclear de Zorita, pero el nombre oficial es Central Nuclear José Cabrera. Ojo, es la primera central nuclear de España, es la primera electricidad que viene a España por energía nuclear, la hace el hermano de Blas Cabrera. Y su otro hermano, el chiquito que está aquí, Juan Cabrera Felipe, pues ese va a ser rector de la Universidad de Zaragoza, y va a ser un personaje también, un profesor importante de física, y ha dado también sus libros de divulgación y de libros de texto, y va a ser una persona que ya verán que va a intentar defender a su hermano en los momentos más difíciles, sin mucho éxito, claro. Bueno, pues esa foto de ahí, repito, de esas visitas. Volvemos a la península. En 1907 se crea la Junta de Ampliación de Estudios. Esto es un éxito de la época. La Junta de Ampliación de Estudios pues dota de fondos a muchos investigadores para hacer lo que llamaríamos hoy postdoc, estancia fuera, encontrarse con interacciones con centros europeos, tal. En 1910, Blas Cabrera se hace miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que va a ser también presidente de esa academia en el año 34, en 1910 ya entra como miembro, y se crea el Laboratorio de Investigaciones Físicas. Si fuéramos americanos, deberíamos decir con todo orgullo, creamos el LIF, o como no, quiero decir, igual que ellos tienen el MIT, pues nosotros también teníamos el LIF, ¿por qué no? Y había que estar orgulloso de ese LIF, Era un laboratorio en 1910 por Ramón y Cajal como presidente, como director, y Blas Cabrera como secretarios, trabajaban mano a mano, interdisciplinarmente, un neurólogo, ¿no? Padre de la neuroquímica, un físico, electromagnetismo, pues trabajaban ahí, ¿no? De hecho, precisamente quizás por eso, Ramón y Cajal estaba intuyendo, ¿no?, la importancia de la electricidad en el estudio de las neuronas, ¿no? Bueno, pues se crea ese laboratorio y eso es muy importante. Ahí se le empieza a poner el nombre de Blas Cabrera, padre de la física española, porque hasta entonces la física de España se estudiaba, no se hacía. A partir del LIF empieza a hacerse física en España, ¿vale? Y en 1912, dirigiendo, el director era Ramón y Cajal, pero Blas Cabrera era responsable de la parte de electromagnetismo, ¿vale? Pues en 1912 se va de postdoc, se va pensionado al laboratorio de Pierre Weiss, que es el padre del magnetismo, una de las figuras importantísimas a nivel europeo del magnetismo, en la Universidad Politécnica de Zúrich. Se va ahí pensionado, de Madrid al cielo, de Madrid a Suiza en este caso, curioso, ¿no? Otra vez el café suizo. Esta vez acaba en Suiza, ¿verdad? En Zúrich. En Suiza, 1912. Suiza, 1912, un nombre propio, Albert Einstein. Ahí se conoce. Pero bueno, se va ojo, se va con su mujer y con sus 2 hijos pequeños. Esta foto de la familia es de ya con la familia completa, el mayor Blas, el mediano Luis, padre de don Luis que está aquí sentado con nosotros, y el más pequeño Nicolás. Pero en 1912 cuando van, pues se va con Blas con 3 añitos y con Luis con 1 añito apenas. Se va con la familia entera y con esos 2 niños ahí a la aventura, ¿no? Imagínense. Y al volver inmediatamente, pues ya nace su tercer hijo en Madrid. Bueno, pues en esa estancia, repito, conoce a Blas Cabrera. Y se nota. Se nota porque él ya empieza a hacer divulgación, ya empieza a nombrar las teorías de Einstein. En 1912 ya Einstein, en 1912 ya era una persona de renombre. Ya habían empezado los congresos Solvay, y el primero fue en 1911, y había un jovencito ahí, Einstein, que ya empezaba a despuntar. Ya no era ese oficinista de patentes, ¿no? Bueno, pues se conocen ahí, y de hecho, pues empieza una amistad que cristaliza en un acto, vamos a llamar a este periodo la Edad Dorada, del padre de la física española, porque desde esa estancia de Pierre Weiss en 1912, él vuelve y empieza
Lo bueno de ir a un postdoc es traer lo que aprendes fuera y ponerlo en práctica cuando vuelves. Empieza a crear escuela aquí, empieza a hacerse física. Y en 1923 trae a Einstein a España, la primera y única, por supuesto, visita a Albert Einstein a España, visita la Real Academia de Ciencias, la residencia de estudiantes en Madrid. Ojo, 1923, Einstein con 44 años, esta es la foto, la típica foto de esa visita. Hay libros por el Año Mundial de la Física, en el año 2005, que se celebraba 100 años de la teoría que el año milagroso de Einstein, y esos artículos, pues salieron muchos libros como este sobre esa visita. Y no es un año cualquiera, o sea, traer a Einstein a un sitio en 1923, no sé, no voy a poner un ejemplo muy coloquial, pero era como traer a la estrella en el momento máximo. Es decir, le acababan de comunicar el Nobel en 1922. Es verdad que los registros de la Fundación Nobel corresponde técnicamente al año 1921, pero no se lo dieron en el 21, se lo comunicaron en el 22 por problemas ahí que quedaron desiertos, problemas políticos que ya empezaban a despuntar. Pero ya no era solo eso. Fíjense que el Nobel, como muchos sabrán, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, no por la teoría de la relatividad. Pero es que en 1919 se produjo un eclipse de sol en el que Einstein demuestra, y con sus compañeros Arthur Eddington, demuestra la teoría de la relatividad. Entonces ya Einstein salta a la fama, ya Newton ha muerto. Esos eran los titulares de los periódicos de esa época. El tiempo no es absoluto. El espacio y el tiempo es una nueva concepción del universo, llamada teoría de la relatividad. Entonces ya Einstein ya da el salto a lo que conocemos como su personaje mediático. Si traerlo paseando por Madrid en 1923 era muy importante. Visitó la academia, hasta la Academia de Ciencias, visitó con el rey Alfonso XII, eso fue la prensa de la época, pero fíjense esto, 1923, la teoría de la relatividad 4 años antes confirmada, nada más que 4 años antes, pues señor Blas Cabrera, ya en 1923, con motivo de esa visita, ya acababa de escribir el primer libro, y este es un cartel de la época anunciándolo, el primer libro sobre la teoría de la relatividad, Principio de relatividad, ese libro que está ahí. En 1923 estamos poniendo a España en la vanguardia de la ciencia, o sea, estábamos publicando el primer libro en español sobre teoría de la relatividad apenas, el mismo año que le iban a dar el Nobel. El mismo año que le iban a dar el Nobel. Entonces creo que hay que poner en valor la difusión que ya Blas Cabrera estaba haciendo. Einstein y Blas Cabrera, por supuesto que no trabajan en el mismo campo, pero se conocen. No es que se conozcan por simplemente amistad, sino eran colegas profesionales, compartían muchas cosas. Y una de las cosas que compartían era que Blas Cabrera difundía las teorías de la relatividad en España, ¿no? Hay unos discursos muy bonitos. El 4 de marzo de 1923, en la Real Academia de Ciencias, hay unos discursos de, como pone ahí, Alberto Einstein y de Blas Cabrera. Son unos discursos preciosos que están reproducidos en muchos de libros de esta época. Lo verán en Luz 2 también. Pero me van a permitir que lea solo una frase, porque la tenemos todos los días cuando entramos a esta facultad, en la placa que está ahí fuera en homenaje a Blas Cabrera, ¿no? Esa frase la pronuncia Blas Cabrera al final de su discurso. Primero habla Blas Cabrera y le dice a Einstein: les afirmo, yo os lo afirmo en nombre de las generaciones presentes y de un futuro inmediato, que espero que al final de vuestra vida, que será también el de mi generación, la España científica que apenas encontráis en embrión haya llegado al lugar que tiene el inexcusable deber de ocupar. Así al menos pensamos aquellos para quienes el optimismo es una virtud motora del progreso. He dicho. O sea, le decía a Einstein, pues eso, que España debería llegar a donde tenía que llegar, a donde le correspondería llegar. Y Einstein le responde y le dice: estamos en 1923, esta gente acaba de salir de la Primera Guerra Mundial, pero no les queda nada a los que les viene encima, en la Segunda. Pero dice Albert Einstein: creo que la mortificada y amenazada Europa puede volver los ojos llena de esperanza hacia este pueblo, hacia España, que se encamina al trabajo científico después de haber producido para la humanidad cosas tan grandes en la esfera del arte. O sea, la esperanza de España
de Einstein en España, de la ciencia, cristalizada, por ejemplo, en la figura de Blas Cabrera, que era su anfitrión y su colega, ¿no? Bien, empezamos el periodo de consolidación internacional. En 1928, Blas Cabrera es elegido miembro de la Academia de Ciencias de París, una de las academias más prestigiosas del mundo en su momento, ¿no? Es elegido por votación, porque hay una vacante. Entonces todos los miembros de la Academia de Ciencias de París tienen que votar. La votación se enfrentan dos personas, en la votación final. Niels Bohr, Premio Nobel, 1922, 6 años antes. Y Blas Cabrera, hombre. Un poco desigual el duelo, ¿no? Y tanto, ¿no? Quedaron 42-2. No dicho para quién. Pues hay registro, las actas de esa reunión de la Academia de Ciencias de París, 12 de noviembre de 1928. Yo es que no sé francés, pero a mí me gustaría, ¿cómo suena más bien francés? 42 frente a 2. Me gustaría decirlo en francés porque es precioso, pero imagínense, ¿no? 42 votos de Blas Cabrera frente a 2 de Niels Bohr. Nos da un poco la idea de la importancia, de la relevancia que Blas Cabrera tenía entre sus colegas, ¿vale? Sí, Niels Bohr fue Nobel en el 22, pero Blas Cabrera podía haberlo sido. De hecho, estuvo hasta 2 veces en el Comité Nobel. No nominado, pero sí en los nominadores, que es importante, ¿eh? Hay un error, hay algunos autores que dicen que estuvo nominado 2 veces al Nobel. No exactamente. Estuvo en los nominadores. Pero bueno, eso era por sí es decir, estaba ahí, estaba en la cresta de la ola y en la prueba de esta votación de la Academia de Ciencias de París. En 1930 es nombrado miembro del Comité Internacional de Pesos y Medidas, donde se ponen los patrones de... Cabrera trabaja muchísimo frente a eso porque acaban de salir una guerra y lo que les viene ahora, ¿qué pasa si bombardean y nos rompen el metro que está en París? No podemos depender de algo físico para determinar las medidas. Entonces Blas Cabrera fue uno de los luchadores en establecer lo que se usa hoy en día, constantes físicas universales como pues con la velocidad de la luz, con tiempos de partículas, etcétera. No quiero entrar muy técnicamente en eso, pero para establecer los patrones de medida, y Blas Cabrera fue uno de sus defensores. En el año 30 es miembro y en el año 33 es nombrado secretario. Seguimos. 1928 es elegido miembro del Comité Científico de los Congresos Solvay. A ver, los Congresos Solvay. Vamos a los topicazos. Algún periodista le dio por decir, un periodista o no sé, autores, que y se quedó con ese topicazo y esa coletilla y esa etiqueta de la foto más famosa de la historia de la ciencia. Bueno, vale, sí, impresiona los nombres. Se venden póster coloreado, yo tengo uno, me lo he comprado también, sí. Pero 17 de los 29 asistentes eran premios Nobel y llegaron a ser, por supuesto. Ahí están todos los nombres de todos los autores que hemos estudiado. Pero es que Solvay no fue solo 1927. ¿eh? Solvay fue 1927, 1930 y 1933. Este fue el primero. La foto más famosa de la historia de la ciencia. La primera. Vienen 2 más. Lástima que Blas Cabrera no estaba en esa foto, pero por poco, por meses. De hecho, es curioso lo siguiente. Estos son las actas de las conferencias Solvay, se pueden consultar en internet, las originales, ¿no? Esta es la conferencia famosa en 1927 que llevaba por título Electrones y Fotones, ¿vale? Impresionante, ¿no? Ese título solo, bastante impresionante. Estaba empezando a nacer la cuántica y ahí estaba Bohr, estaba Schrödinger, Heisenberg, ahí ya estaba naciendo, dando a luz la mecánica cuántica, los famosos cartas de Bohr con Einstein, Dios no juega a los dados, cállate Einstein, no le digas a Dios lo que tiene que hacer. Esas eran las discusiones en esos congresos, imagínense. Paul Lagevin, Lorentz, Paul Dirac, Compton, de Broglie, Bohr, todos ahí. Pues bueno, pero la conferencia es en octubre del 27, pero estas actas se publican en el 28. ¿Qué pasó entre octubre del 27 y enero-febrero del 28? Porque este señor de aquí, H.A. Lorentz, muere. Era el presidente de las conferencias Solvay y muere antes de que se publiquen las actas. Al morir tienen que elegir a un presidente que va a ser Langevin, va a ser el presidente que sustituya a Lorentz, y tienen que elegir nuevos miembros. ¿Vale? ¿A quién eligen? También porque hay gente que se jubila, dimite Braque, que se jubila y tal. ¿A quién eligen ahora? Pues Messier Cabrera.
Messier Cabrera lo eligen en 1928 y por lo tanto las actas del Congreso de famosa historia, la foto más famosa de la historia de la física, ya aparece Blas Cabrera, porque lo pusieron en las actas. Ya era, quiero decir, ya estaba dentro del club. Ya desde 1928 ya trabajaba en el Instituto Solvay, desde 1928. Pero como digo, los Solvay no acaban en el 28. El siguiente Solvay se celebraban cada 3 años, ¿vale? Del 27, el siguiente, el 30, ahí sí tenemos Madame Curie, Langevin, Albert Einstein, Niels Bohr, Blas Cabrera. ¿Vale? Esta foto debería estar en todos los institutos de España. No creo que haya algún científico o cualquier país con esta gente, ¿no? Pues debería presumir de eso, ¿no? Como ven, las actas, por supuesto, están. Pero ojo, acabo de hablar de que eran 29 asistentes, pero había el comité científico. El comité científico era como el comité organizador, eran nada más que 8, que era como el núcleo duro que organizaba el Congreso, decidía los temas, dirigía científicamente el Congreso. Esos 8, aparte de su presidente, eran Madame Curie, Niels Bohr, de Donder, Einstein, Richardson, Messier Cabrera. Cabrera era de esos 8, no solo que fuera los Solvay, es que era de esos 8. En el 30, en el 33, de hecho esta foto famosa que la tenemos ahí de portada del seminario de hoy, es una reunión preparando el Solvay en 1933 y ahí está junto a Madame Curie, a Langevin, a Heisenberg, a todos, ¿no? Pero volvamos a la conferencia del 30. La conferencia del 27 era electrones y fotones. ¿De qué iba la conferencia del 30? ¿Cuál era el título de la conferencia del 30? El magnetismo. Era una conferencia para Blas Cabrera. De hecho, fue el plenary speaker, diríamos ahora. En las actas del Congreso de 1930, Blas Cabrera, con su charla El Magnetón, tiene un artículo de 80 páginas. Es el artículo más grande de todas las actas del Congreso de 1930. Más grande que todos los demás, que de Curie, que todo. ¿Vale? Estaba hecho para él ese Congreso. Era su campo, el magnetismo, lo que él investigaba. Y estaba estudiando pues la susceptibilidad magnética de las tierras raras, esa curva que está ahí. Ahí ven pues desde el lantano, praseodimio, neodimio, cerio, gadolinio, turio, ahí tienen todas las tierras raras y estos son los momentos magnéticos de ellas. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues miren, rápidamente, este señor de aquí se llama Van Vleck, era un jovencito en 1930. Van Vleck es 40 años después, le dan el premio Nobel de Física en el año 77, llegó a tiempo, murió el pobre 2 años después nada más. Tardaron 47 años en darle el premio Nobel por sus contribuciones al magnetismo. Van Vleck, 1977. Aquí está al lado de Blas Cabrera. Bien, pues vamos a leer el discurso de Van Vleck cuando recoge el Nobel en Estocolmo. ¿Vale? Todos los premios Nobel, ustedes lo saben, mítica fecha, diciembre, recogen su premio Nobel, viene de Harvard, el profesor John Van Vleck, y dice, mecánica cuántica, la llave para entender el magnetismo. Miren la curva que pone, ¿me suena? Este sacado del discurso del Nobel en 1977. Sin entrar en mucho detalle técnico, lo que sí les tengo que decir es que la ley de Hund, pues para todas las tierras raras es esta curva continua que está ahí, pero la ley de Van Vleck, o sea, quiero decir, las predicciones de Van Vleck basándose en esa mecánica cuántica que estaban haciendo, era esta curva discontinua. Pero faltaban los datos experimentales para demostrar que tenía razón, para demostrar que la mecánica cuántica en el magnetismo se estaba sentando bien. Esos datos experimentales son de Cabrera. No lo digo yo, lo dijo él en Estocolmo. En 1977, el otro día. Yo ya había nacido. En 1977 dijo que los datos experimentales que existían principalmente eran de Cabrera y de Becquerel, que son esa curvita de ahí. Y eso explicaba muchas cosas, porque era un problema, fíjense que el samario europeo no seguían lo predicho por la teoría vieja cuántica, sino por la nueva, y gracias a los puntos experimentales que todo el mundo respetuoso eran, las medidas de Cabrera en Madrid eran sagradas. Todo el mundo
Eran unas medidas con una rigurosidad enorme y fueron las bases experimentales para la mecánica cuántica. Por eso estoy hablando que es uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. Repito, no lo digo yo, lo dice él. Y esa parte de ahí, fíjense lo que en un artículo que después, en homenaje a Blas Cabrera, en el año 78, el propio Van Vleck escribió, dijo que era los trabajos de... necesitábamos valores experimentales, y aquí el trabajo de Cabrera jugó un papel fundamental, ¿no? Porque, repito, el samario del Europio, sin entrar en muchos detalles, pero los niveles energéticos que la cuántica predecía, pues ahí, como ven, son los dos únicos iones cuyos niveles energéticos están muy pegados al nivel fundamental y les afecta mucho la población térmica, temperatura ambiente. Entonces, por eso eran los que se escapaban de los modelos, hasta que Cabrera pues modificó esa curva. De hecho, se llama curva de Curie, Cabrera-Dupérier, son estas curvas de ahí para el samario del Europio. Son curvas, son datos experimentales sólidos para fijar la mecánica cuántica. Eso era en Bruselas. En España, mientras, ¿qué estaba haciendo en España? Bueno, pues fundar la física, nada más. En 1930 es rector de la Universidad Central, que hoy conocemos como Complutense. Ya es nombrado rector Blas Cabrera. Y en 1932 inaugura el edificio Rockefeller en Madrid. Lo llaman Instituto Nacional de Física y Química. Unos años antes, por la mediación de Albert Einstein también, la Fundación Rockefeller invierte, es el primer ejemplo de gran patrocinio de la ciencia española, y se crea ese edificio para la ciencia moderna que se llama Instituto Nacional de Investigaciones Físicas. Ahí está, y ahí se está inaugurando en 1932, pues asisten pues gente de esas conferencias Solvay, colegas Arnold Sommerfeld, Weiss, Scherrer, Cabrera. Pues hay fotos de esa 6 de febrero de 1932, cuando se inaugura ese edificio, ¿no? Bien, pues ahí son fotos de ese instituto, donde está Cabrera con sus experimentos, sus flamantes laboratorios en ese centro, y a mí esa foto me gusta muchísimo, porque ahí está la balanza, el electroimán de Faraday, que por lo visto se conserva, de Blas Cabrera aún, y esa es su balanza de Faraday, ¿recuerdan, no? Donde sentí el impulso que ha determinado mi acción futura. Bueno, pues con esas medidas pues dio esos datos experimentales. Fue un divulgador científico muy importante, compartía todas sus labores científicas también con la divulgación, daba conferencias durante una época, daba conferencias en muchísimos sitios, en Argentina, en México, también por supuesto en España, pero a mí me gusta entrar en una parte que no suelo oír mucho en las charlas de Cabrera, y ojalá modestamente la charla de hoy sirva para poner énfasis en esto. Me gustaría titular esta parte Profeta en su tierra. Blas Cabrera, independientemente de que lo que alguien pueda pensar, de que, bueno, sí, nació aquí porque pasaba por aquí, ¿no? Y estudió aquí, pues no le quedaba otra, pero desde que se fue a Madrid ya voló. Bueno, de eso nada. Volvía a su tierra recurrentemente. Ojo, no volvía a visitar a la familia solo. Su familia, su mujer, sus hijos, por supuesto, estaban allá. No solo volvía a visitar a su familia, como en esa foto, volvía a dar conferencias. Y hay que decir, porque volvía cada 5 años, ¿no? Y esto lo explican muy bien los autores del libro de Blas Cabrera Felipe. Ojo, es que aquí pensamos, allí no era el vuelo Iberia 0925, ¿no? Barajas, Tenerife Norte. Hay que coger un tren a vapor, a carbón, de Madrid a Cádiz. Cuando llegabas a Cádiz, coger un barco, no los cruceros que están abajo en Santa Cruz, coger estos barcos y llegar hasta aquí. Hombre, cada 5 años, pues no está mal, ¿no? Eso en 1910, pero es que en 1915 coger un barco hay que tener valor. Ese es el Lusitania, hermano gemelo del Titanic, de la misma compañía, Cunard. ¿Qué pasa? Que a este no se lo cargó un iceberg, se lo cargaron los torpedos de los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial. Estaba lleno el Océano Atlántico de submarinos. Pues eso fue en mayo de 1915. Pues él en agosto de 1915, con un par de motores, vino para Tenerife. Entonces, quiero decir que a pesar de las vicisitudes, a pesar de lo difícil de sus viajes,
del peligro de la Primera Guerra Mundial incluso, pues venía a dar charlas. En agosto de 1915 dio una charla en el Ateneo de La Laguna. Fíjense, el joven catedrático de la Universidad Central, don Blas Cabrera Felipe, titulado en los periódicos de la época. Pero me quiero centrar en este viaje, 1920. 4 de diciembre de 1920, da una charla en su Instituto del Alma, en el Salón Noble del Instituto Canarias Cabrera Pinto, titulada Transformaciones que han sufrido los principios fundamentales de la ciencia en los últimos tiempos. Ahí lo dejo, el título. Anda que estaba transformándose la ciencia en los últimos tiempos. Pues él los quería anunciar, quería traer a sus paisanos y a su país la última vanguardia de la ciencia, ¿no? Esa conferencia de diciembre del 20, fíjense los agasajos. Habían homenajes, quiero decir, Blas Cabrera no venía solo a dar una conferencia, los periódicos anunciaban después un banquete, se anunciaba una placa que le iban a poner, pusieron esa placa que todavía está ahí, en 1920, está la placa en el salón de Blas del Instituto Canarias Cabrera Pinto. Yo tuve el honor, me acuerdo, en el año 2005, cuando el Año Mundial de la Física, de dar charlas por el instituto, y fue una experiencia dar la charla allí en ese salón, ¿no? Y ver esa placa. Pero vamos a ir un par de semanas más tarde, el 10 de diciembre, una semana más tarde, el 10 de diciembre de 1920, vamos a ir a la Diputación Provincial. Es lo que hoy es el Parlamento de Canarias. Y antes fue la Sociedad Santa Cecilia de Música. Es decir, el Conservatorio de Música estuvo ahí hasta hace poco. En ese salón donde hoy se reúnen nuestros representantes y donde está la soberanía del pueblo, en el Parlamento, pues ese era el salón de la Diputación. Ahí, el 10 de diciembre de 1920, dio una charla a Blas Cabrera, en ese salón, donde hoy hablan pues, Víctor Torres, Román Rodríguez y toda esta gente, ¿no? Pues ahí la Sociedad Santa Cecilia, repito, dio una conferencia y posterior banquete de homenaje. La conferencia se llamaba Estructura de la Materia. A ver, 10 de diciembre de 1920, los periódicos de la época dan reseña de la conferencia que imparte Blas Cabrera en esa salón. Ojo, 7 años, solo 7 años después de la publicación de los primeros trabajos del modelo atómico de Bohr, 1913, y 7 años antes de esa famosa conferencia de Solvay, aquí, en Tenerife, hay alguien que estaba explicando la mecánica cuántica. Yo tengo que leerlo porque ahí no se lee muy bien. Quiero que escuchen las palabras de Blas Cabrera. Un momento. Dice, después de haber expuesto el funcionamiento del átomo, semejante infinitamente pequeña en imagen a un sistema solar, el núcleo electrizado positivamente y los electrones negativos que giran a su alrededor de manera uniforme sobre lo que se llaman pisos, de energía, formadores de grupos diversos en cada uno de los cuales hay un número de electrones que le corresponden y uno más. Cuando uno de ellos por cualquier causa desaparece, otro del piso siguiente pasa a sustituirle y la energía perdida en el cambio pasa al exterior produciéndose luz. Todos los misterios, todos los problemas están ahora pendientes de la investigación que lleva a conocer este funcionamiento. Potencia creadora, piedra filosofal reservada a la ciencia del porvenir. Dice los periódicos que al terminar su notable conferencia, el señor Cabrera fue objeto de una gran ovación, recibiendo entusiastas felicitaciones de sus numerosos amigos y admiradores. No me extraña. Yo necesito beber un poco de agua, porque la cuántica no había nacido, estaba en gestación. Y Blas Cabrera ya nos estaba enseñando su primera ecografía en 1920. Yo, sinceramente, creo, de verdad, si sirve de algo, que igual que tenemos un día de las letras canarias, el 21 de febrero, yo cuando vuelvo a ver al presidente Torres, por cierto, tenemos un día de las letras canarias, no tenemos un día de las ciencias canarias. Yo creo que el 10 de diciembre podría ser un día para declarar las ciencias canarias, porque se estaba explicando la cuántica al mismo tiempo que estaban haciendo por uno de esos protagonistas en Tenerife. Éramos de las pocas ciudades del mundo donde se estaba explicando eso, ¿vale? Más cosas que en esa época, pues estaba marzo de 1931,
el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz acuerda nombrar el colegio del barrio Duji Blas Cabrera Felipe. El 20 de marzo de 1931 se llega a ese acuerdo, ¿vale? Que se le iban a poner ese nombre. Todo eso lo cuenta, repito, por eso agradezco a los autores, la documentación está recogida en ese libro. Bien, dejamos entonces a Blas Cabrera, rector, miembro de las conferencias Solvay, amigo de Curie, colega de Curie, anfitrión de Einstein, ¿no? En 1934, 35, 36. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué yo estoy aquí hoy no hablando una charla más de Blas Cabrera y un homenaje más a Blas Cabrera? Porque yo estoy aquí hoy y probablemente a muchos de los que nos están viendo ahora por ahí, por el YouTube, o nos verán, probablemente es la primera vez que oyen hablar de Blas Cabrera. Yo no lo entiendo. Si alguien me lo explique, cómo estaba ahí arriba, en todas las instituciones y tal, yo de verdad es que parece que, no sé, por echarle un poco de humor, parece que hubiera pasado algo muy raro. Yo quiero que miren para esa pantalla un momento, que tiene alguien que darles un mensaje. Tú, Emeterio, tú sigue grabando, pase lo que pase, ¿vale? Porque también es importante que todo el mundo lo vea. Miren para esa pantalla, hay alguien que tiene que mandarle un mensaje, lo grabó hace tiempo, o sea que no tiene nada que ver con lo que pasó el domingo, espero que no nos dé una cachetada también. Pero un segundo. Sorry. Pues como si nos hubiera pasado exactamente eso. Exactamente eso. Nebulizador. Borrado completo de la memoria. Borrado. Borrado de la existencia prácticamente. ¿Por qué? Por la guerra. Esa palabra que parece que tan lejano nos queda, ¿no? Pues parece que no queda tan lejana. Pues en 1936, la guerra que saca lo peor de nosotros, pues empieza a desbaratar todo. Ciertos militares se le ocurre que, pues habían revueltas, por supuesto. España no estaba bien en el año 36, por supuesto. Pero bueno, a esto se le ocurre que la forma era, pues dar un golpe de efecto, un golpe de Estado y cambiar el rumbo, pues iba a ser una cosa rápida, ¿no? Siempre va a ser rápido todo, ¿no? Pero nada, de rápido nada. Mientras dure la guerra, decía Amenábar. Bueno, lo nombraron jefe de Estado mientras dure la guerra. Iban a ser unos meses, quedaron 3 años casi, ¿no? Y 40 años de posterior dictadura. Pues 18 de julio de 1936 empieza lo que llamamos el truncamiento. Unos meses antes lo habían nombrado miembro de la Real Academia Española de la Lengua, sustituyendo a su amigo Ramón y Cajal, que había fallecido. Estaba en la cresta de la ola. Es rector de la Universidad de Verano de Santander, cursos, una universidad internacional, pasaban por ahí Madame Curie, Erwin Schrödinger, Heisenberg. Era una maravilla, era una cristalización de muchos proyectos de ciencia en el Palacio de la Magdalena. Y como dice el autor Augusto Pérez Victoria, ese año, en el 36, fue el último curso de la Universidad de Verano de Santander, fue el fin de una gran esperanza. El 18 de julio de 1936, el alzamiento, el golpe coge a Blas Cabrera en esa universidad y ahí tiene pues ese fin de una gran esperanza. Yo voy a dejarle un fragmento, un vídeo, porque creo que debemos reflexionar un poco aquí ahora, porque yo cuando pensamos en esto, en esta charla, ni si nos pasaba por la cabeza de que pudiéramos estar donde estamos ahora. Me refiero a la guerra en Europa, ¿no? Pero esto nos recuerda un poco que por muchos proyectos que tengamos, por muy bien que vaya todo, miren cómo iba la ciencia en España, pues un día, como dice la canción, una mañana, te levantas temprano y te cae una bomba enfrente, ¿no? Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, porta mi vida, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, porta mi vida y mi sento di morire.
verano. Oh, vela, chao, 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 chao. Vela, che passeranno, diranno che bel fior. Vela, che passeranno, mi diranno che bel fior. Vele genti che passeranno. Oh, vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano. Oh, vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. Esta foto es de nuestro compañero Andrés Gutiérrez, muy cercano al grupo nuestro, que ahora mismo está en Kiev, en Ucrania, y pues sí, en cualquier momento puede venirse abajo todo. Esto nos recuerda pues muchas cosas. Estamos entrando en la última parte, en la despedida, se nos está echando un poco el tiempo encima. Para mí, lo que queda ahora, aparte de que voy apurado de tiempo, para mí es difícil, porque lo que voy a contar ahora no lo voy a contar a cualquiera, voy a contar a los nietos de Blas Cabrera, están aquí delante, ¿eh? Hombre, ellos lo saben lo que voy a contar ahora, pero es duro para mí, imagínense para ellos. Pero bueno, con todo el respeto y todo el cariño, entramos en la parte final, porque estamos todos nebulizados, ¿no? Pues hay momentos en la vida que uno toma una decisión, pasa algo, un incidente, una cosa muy pequeña, muy pequeña. Una mariposa bate sus alas en Pekín, ¿no? Teoría del caos. Pasa algo muy pequeño y ese algo pues fue el incidente de Santander, el verano del 36, que a la larga va a provocar una reacción en cadena que va a acabar con muchos proyectos de ciencia en España y va a acabar con Blas Cabrera, con la memoria de Blas Cabrera y diría que con su vida también. El verano de 1936, esto es una foto de, bueno, aquí hay Auguste Piccard, también fue premio Nobel, estaban en los congresos Solvay, pues estaban ahí visitándose y bueno, pues el 18 de julio pues se oyen los rumores de que tal, de que hay un golpe de Estado, tal. Entonces hay unos alumnos ahí, dentro de todos los alumnos que tenía Blas Cabrera, hay 5 alumnos que se posicionan un poco, levantan la mano, ¿no? Le elevan la mano a Franco, esto es lo que hace falta, y Blas Cabrera decía, cuidado. Los advirtió, cuidado, estamos en Santander, Santander era de la República, ¿no? Pero bueno, la universidad seguía con muchas presiones, pero la universidad siguió en medio de la guerra, la universidad siguió hasta final de agosto. Y Blas Cabrera consiguió como rector, como decía Unamuno, este es mi templo. De ahí no entra nadie, ni un soldado, nadie. Mientras la Universidad de Verano está funcionando, se respeta, este es mi templo, y se respetó. Nadie entró allí, hasta que acabó. Cuando acabó la Universidad de Verano, entraron y enseguida apresaron a esos 5 alumnos que se habían posicionado por pues los propios camareros que estaban allí, pues los señalaban con el dedo, bueno. Y se los llevan a un buque prisión en Santander y Blas Cabrera intenta en vano liberarlos. Mira que tenía Blas Cabrera contactos, los intenta liberar, los visita, los no sé qué, pero es imposible, ¿no? Blas Cabrera, que era fascista, ¿no? Como él decía, eran mis alumnos. No son fascistas, no, son mis alumnos. Y yo soy su rector. Yo soy responsable de llevarlos a Madrid sanos y salvos otra vez. Es decir, esa famosa frase de no estoy de acuerdo con lo que piensas, ¿no? Pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarte, ¿no? Pues eso fue lo que hizo Blas Cabrera, pero no pudo. Y entonces se vio en la disyuntiva de hay 5 en la cárcel y hay, no sé, 100, 200 más, que nos tenemos que ir. Porque si no nos vamos ya, no sé si podremos salir de aquí. Franco estaba tocando ya las puertas de San Sebastián, estaba entrando por el frente de Irún. La presión fue brutal. Imagínense la decisión tan dura que tuvo que tomar Blas Cabrera de dejar a 5 allí. Pero era o 5 o los 200. Se fue de Santander. Un par de meses más tarde, el 27 de diciembre, Franco bombardea Santander
y la población enfurecida de Santander ataca ese buque, el ejército republicano. Aquí era una guerra, una guerra, aquí no hay buenos ni malos, una guerra, saca lo peor de nosotros. Pues atacan al barco ese y matan a todo el mundo, incluidos los 5 alumnos, por supuesto. Blas Cabrera consigue huir vía Francia, vía ese pueblo, se llama San Juan de Luz, y entre el 4 y el 13 de septiembre logra escapar, llega como prometió y entrega la misión rectoral a Madrid, y hasta aquí he llegado. Ustedes se han vuelto locos, se han vuelto locos, yo esto no lo soporto, yo me voy de aquí. Tengo una reunión además, soy el secretario, me han nombrado ustedes, soy el secretario de la comisión de pesas y medidas, tengo una reunión en París y se va a París, esa reunión, y la República le llama, pero él no se presenta al llamamiento de la República, estaba en París y como diría más adelante, ya lo verán, no quería meterse en esto, y además Blas Cabrera tenía la esperanza de que esto fuese un motín, algo que no... voy a París hasta que esto se calme, esta gente entre en razón y vuelvo, ¿no? No se presenta, se le cesa automáticamente de cargo y sueldo. Blas Cabrera tiene el triste honor de haber sido repudiado por los dos bandos, Es la República la que lo cesa de empleo y sueldo. Se queda con una mano adelante y otra atrás en París, gracias al pequeño sueldo de secretario del Comité Internacional de Pesos y Medidas sobrevive, ¿no? Es decir, pasa de estar rector, miembro de la Real Academia Española, a empleo y sueldo. Flash. Se borra todo. Se borra todo. En 1938 sigue en París, ya enfermo de Parkinson, empezarán a ver las fotos de Blas Cabrera agarrándose las manos. No es casualidad, los temblores ya eran evidentes y se agarraba la mano para la foto, pero empieza a envejecer muchísimo, el Parkinson empieza a acelerarse y llega un año, bueno, ¿qué año? Acaba la guerra civil y empieza la Segunda Guerra Mundial. Fantástico. Antonio de Gregorio Roca Solano, presidente de una cosa que se llama Comisión para la Depuración del Personal Universitario, es una casa de brujas, ¿no? Empieza a depurar a muchos, una forma eufemística, ¿no? A poner expedientes, a expulsar a muchos intelectuales por los siguientes cargos. Una orden del 4 de febrero de 1939 acusa a Blas Cabrera de pública y notoria desafección al nuevo régimen, conducta perniciosa para el país, pudiendo haber colaborado con el triunfo del movimiento nacional y no haberlo hecho. Sí, claro, es que hombre, ¿no? Estaba ahí en París, ¿por qué no salió a la calle ahí a gritar viva Franco, no? En fin, pudiendo haber colaborado con el triunfo del movimiento nacional y no haberlo hecho. Prestado servicio al gobierno republicano, se ha jodido, si le habían quitado el sueldo. Haber laborado contra el espíritu nacional y el prestigio español. Repito, triste honor de ser repudiado por los dos bandos, ¿vale? Gregorio Roca Solano también le flashearon. ¿Cómo puedes decir que Blas Cabrera no colaboraba con el prestigio español? En fin, repito, seguimos. El 11 de abril de 1939, Blas Cabrera escribe al embajador de España en Francia y le dice, intenta explicar lo que ha pasado. No es bobo, él sabe, intuye por dónde vienen los tiros, nunca mejor dicho. Y él empieza diciendo, descartada toda actuación política en mi vida, todo mi trabajo, he deseado permanentemente mejorar la posición de España en el mundo científico. Sí, don Blas, no te tienes que explicar. Está más que claro. Llevamos una hora enseñando cosas de cómo mejoró la posición de España en el mundo, más bien cómo la puso en el mundo científico. Pero él explica que al comienzo de la Guerra Civil, 3 años antes, yo era rector de esa universidad y en todo tiempo creo no haber cometido ningún acto merecedor de castigo. Y explica el incidente de Santander, lo explica sus palabras. Explica que se fue, que se tuvo que ir, toda esta historia, una carta muy, muy penosa, explicando todo lo que intentó hacer, que con gran dolor de su corazón tuvo que irse, dejarlos allí, lamentablemente perecieron por manos de, etcétera, etcétera. Terminado aquel corto periodo, vine a París con motivo de la reunión de la conferencia, del que soy secretario, y aquí me he quedado. Totalmente alejado de las luchas civiles, primero porque es el principio director de mi vida, no que me quiero meter en esa guerra, y segundo porque temía crear dificultades a personas muy allegadas a mi familia, que intervenían en las dos Españas, ¿vale?
Quiero hacer un anacronismo aquí. Vamos a saltar unos años a Blas Cabrera viejo porque, y de hecho vamos a poner una foto inédita, temía creer dificultades de personas muy allegadas a mi familia. Siempre se dice que la guerra civil es la guerra entre hermanos, literalmente entre hermanos. Esto es una foto de los años 60, ya Blas Cabrera había muerto, está su viuda, María Sánchez Real, nuestra paisana lagunera en México, y estos son sus hijos, Blas Cabrera Sánchez Mayor, Luis Cabrera, el padre de este señor, uno secretario personal de Juan Negrín en la República y el otro luchaba en el bando de Franco. Menos mal que no se encontraron, ¿no? Eso sí que era una guerra entre hermanos, literalmente. Por eso, pues, Blas no podía volver a España. Creía que estaba esperando fuera a ver si esto se calmaba. Después de toda esa carta, es enorme, está ahí por el original donde explica todo lo de Santander, la respuesta, no la estoy simplificando, es literalmente esa. Por orden del 4 de febrero de 1939, Blas Cabrera fue separado definitivamente de su cátedra. Se estima improcedente modificar la situación creada. Dios guarda vuecencia muchos años, años de la victoria. Es Redinger. Es Redinger el 24 de febrero de 1939, ¿recuerdan, no? Es Redinger, padre de la mecánica cuántica también. Escribe en español, Redinger escribía y hablaba español. Escribe en español a Blas Cabrera. Intenta crear una escuela de física. Le propone crear una escuela de física. Yo me encargo, Blas, de la teoría y tú te encargas de la parte experimental. Imagínense una escuela de física, es Redinger Cabrera. Todas las cosas que frustró la Segunda Guerra Mundial. No me digan a mí, yo sé que estamos ahora en un momento triste, pero no me digan a mí que esto no es una prueba irrefutable más de que Blas Cabrera es uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. El propio Redinger le dice, me duele muchísimo, hemos perdido cada uno nuestra patria. Y si añadimos nuestros dos nombres bien conocidos en el mundo, por lo menos en el mundo de la física, y nos ofrecemos a trasplantar la física europea a un sitio apartado de Sudamérica, ¿cree usted que se podrían mantener estas condiciones y al fin adquirir una nueva patria? ¿Es un sueño en vano? Pues sí, será un sueño en vano. Porque el expediente de depuración de Blas Cabrera en el año 39 lo acusan de, esta es la ficha policial, rector de la Universidad de Santander, se pasa a Francia a la zona roja, ¿verdad? Ya está, esa fue la investigación. Más duro es esto. Declaraciones, yo quiero pensar que eran coaccionadas, porque si no, las náuseas que me están dando ahora. Compañeros de su facultad declaran el 18 de agosto del 39, cuando empieza la caza de brujas, sálvese quien pueda. Compañeros de su facultad dicen, Blas Cabrera, además de ser de izquierdas, no defendió a 5 muchachos en la Universidad de Verano Santander que fueron asesinados. Fue él, Otro, Blas Cabrera de izquierdas no defendió a los alumnos de Santander. Y este todavía es más hiriente, porque lo que unos usaban ese incidente para condenar, otros lo usaban para escaparse. Y otros se dirigían, un catedrático de geología de la Universidad Central de Madrid en el 39, se dirige a un secretario de la Universidad de Santander y le dice, por favor, si usted me pudiese enviar un escrito en que se relatase la vida que yo hice en Santander y la actuación que hice para intentar salvar a los muchachos, para las cuales los visité numerosas veces en la cárcel, consolándolos y auxiliándolos materialmente cuando pude. Y a Blas Cabrera era el que de verdad estaba haciendo eso. Pues. Bueno, en fin, las cosas pueden ir a peor, y tanto que pueden ir a peor. Puede entrar Hitler por París por dentro, como por ahí, por los Campos Elíseos para adentro, como Pedro por su casa. Efectivamente lo hizo, el 14 de junio del 40. Recuerden lo bien que se llevaban estos dos. Pues empieza todavía más penoso. Ya presiones desde el gobierno español le exigen a Blas Cabrera dimitir de lo único que le quedaba, que era la Sociedad Internacional de Pesos y Medidas. Premios Nobel como Seaman lo defienden. Dice, Blas Cabrera está aquí por sus méritos, no porque sea designado por el gobierno español no puede pedir su dimisión, pero al final vilmente amenazan a la Sociedad de Pesos y Medidas de quitarle la subvención de España, y estaba muy mal, estaba París ocupada por los nazis. Bueno, al final es Blas Cabrera el que dignamente dice, no, yo me voy, no voy a afectar, no voy con mi presencia aquí a perjudicar a la sociedad, y me voy, y sabe que a España no puedo volver, y menos mal, porque quizás le hubieran dado un paseíto. Y se exilia definitivamente a México, a pesar de su vivo deseo de continuar. El hermano menor, Juan Cabrera,
escribe varias cartas a diferentes embajadores, a representantes políticos, dice: mi hermano está muy mal de salud, por lo menos déjenle ir a Canarias con mi hermano Guillermo, por lo menos a recuperarse ahí, a morir allí. Nada. Atraviesa un tren desde Francia a Lisboa, no le permiten pisar ni siquiera a España, no puede bajarse en ninguna estación, no se despide de sus hijos, solo de algún hermano que lo fue a ver, no le dejan ver a sus hijos, y abandona y llega a México. ¿Qué tiempos aquellos que esos trenes despedían a su amigo Einstein, ¿no? En 1923. Ahora ese tren le lleva tristemente una foto para la infamia, que es la ficha de inmigración de Blas Cabrera y María Sánchez Real. Ese es su exilio, vamos a acabar, su exilio final en México, donde acaba de profesor, ahí no podía investigar, y por lo menos acaba sus últimos días, hasta el último momento, dando clase de Historia de la Física en la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo recibe con los brazos abiertos y con un honor. Está enterrado allí. Esa es la tumba de Blas Cabrera Felipe en México, y su mujer muere con 67 años. A ver, yo no voy a hacer ningún debate aquí quiero decir, científicamente no se puede probar, aunque cada vez hay más teorías que lo dicen, ¿no? Pero cuando tú destruyes el espíritu de una persona, acabas con su cuerpo también. Yo pienso que Blas Cabrera murió de pena, y un Parkinson en 3 años no se acelera tanto, ¿no? Y estaba muy envejecido, es que le quitaron todo y le borraron todo, y muere pues en el exilio, está enterrado ahí. Su mujer le sobrevive 20 años más y también muere, está enterrado también en el mismo panteón familiar de México. Quería terminar con un mensaje de esperanza, ya que nos hemos puesto un poco tristes. Quería decir que es hora de recuperar el legado de Blas Cabrera Felipe. Se sigue escribiendo hoy la historia de Blas Cabrera. Esta es una foto de nuestro laboratorio ahí debajo, donde está el retrato que donde marcó hasta aquí iban las cosas bien, ¿no? Hasta 1936, a partir de ahí empezó todo a torcerse, ¿no? Ese retrato está en muchos carteles, en muchas jornadas que se han hecho, y lo tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Humildemente, bueno, y la placa que está ahí fuera, humildemente nosotros pues nos consideramos un poco con orgullo y con honor de algo herederos de la herencia científica de Blas Cabrera, porque estudiamos las tierras raras que tanto él estudió, pero para las aplicaciones fotónicas en nuestro proyecto, donde las aplicamos para las energías renovables. También buscamos tierras raras en Canarias. Pues todo eso, pues estamos orgullosos de hecho este mes hemos salido portada en National Geographic con esta investigación, y pues quieras que no, pues el destino, o no sé cómo llamarlo, pero nos une eso en común, ¿no? Quizás por eso también me he implicado inconscientemente bastante en la vida de Blas Cabrera, porque cada vez que estudio las tierras raras me parece que estoy unido de cierta manera a su herencia. Esa es la investigación que hemos llevado aquí. Repito, es un orgullo, repito que creo que es muy importante, y con esto vamos a acabar, es muy importante conocer quiénes fuimos y de lo que fuimos capaces de hacer, porque eso nos ayuda a afrontar el futuro con más sabiduría y menos miedo. Esos vídeos, en esas conferencias Sol Valle estaba Blas Cabrera. Un periodista, Juan Carlos Castañeda, en la SER, me preguntó hace poco en una entrevista qué era lo que había en la cabeza de Blas Cabrera, qué tenía en la cabeza para todas las cosas tan grandes que hizo. Yo le dije, no sé lo que tenía en la cabeza, pero lo que no tenía, desde luego, eran complejos. Pensaba que éramos capaces, y todos somos capaces, de hacer cosas grandes desde aquí. Fíjense en la inscripción que tiene en el busto, aparte de aquello de sentir el impulso que ha determinado mi actuación futura, dice: desearía estimular a mis jóvenes paisanos para la realización de una obra que honre a España. Esa era la idea de él, ¿no? De estimular a las jóvenes generaciones para saber pues que somos capaces de cosas grandes. Se han hecho cosas, repito. Se ha restaurado en el año 2019 con el ministro Pedro Duque, pues se restauró un acto en la Real Academia para restaurar el honor de Blas Cabrera, restaurarle su título que se le quitó de la Real Academia. Pero hay cosas que... Este es el edificio Rockefeller, sede hoy del CSIC. Estamos a 2022, se sigue llamando Instituto Roca Solano. ¿Roca Solano se acuerda? Es una broma cruel del destino que ese edificio que fundó Blas Cabrera lleve el nombre del que lo depuró y lo expulsó de su país. Pero, repito, nos quedamos con lo bueno. A día de hoy el Ayuntamiento de Santa Cruz parece que ha querido recuperar ese expediente que está desde el año 1931, y hemos recogido firmas, gracias al nieto, para promover que se vuelva a nombrar ese colegio.
Nos hemos reunido también con el alcalde de La Laguna, que estamos llevando a cabo pues, acciones, pues, por ejemplo, para poner una placa en esa casa, para incluso un proyecto que tiene él de hacer una ruta de Blas Cabrera por diferentes sitios en La Laguna. Un honor de tenerlo aquí, de colaborar con él, ha estado en nuestro laboratorio visitándonos. Y la historia de Blas Cabrera se sigue escribiendo hoy. José Manuel Sánchez Ron, en este libro, incluso habla de que hay manuscritos inéditos todavía. Se mencionan que hay manuscritos inéditos de Blas Cabrera de su época de México. Por eso es muy importante, todavía se puede seguir recuperando la memoria de Blas Cabrera. Para mí es un honor, humildemente lo que estamos haciendo desde Divulgaciones, había sido un honor ir a Prime Time en Televisión Canaria a hablar de Blas Cabrera, que se pongan fotos de Blas Cabrera, y me reuní con el presidente por motivos de nuestros proyectos de investigación y le hablé, un 22 de febrero, le hablé de Blas Cabrera, a Ángel Víctor Torres, y le conté lo que Einstein le dijo. Imagínense la emoción que tuve, que al día siguiente, por motivo de la conferencia de presidentes que iban a venir a La Palma, que después se retrasó y se suspendió, al día siguiente visita a Canarias Ximo Puig, el presidente de Valencia, para firmar un convenio de sanidad. Miren lo que dice Ximo Puig en la sede, justo ahí, donde yo el día antes estaba con él reunido. Escuchen lo que dice. Firma el convenio don Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. Creo que la ciencia nos ha salvado. La vacuna nos ha salvado. Y estos días, cuando iba a venir esta mañana iba a venir a Canarias, leía una cosa que había dicho Blas Cabrera, que es un gran científico de esta tierra, que recibió hace casi 100 años a Einstein y que le dijo que confiaba en la potencia científica que estaban haciendo en España. Y ese optimismo del que hablaba en este momento el presidente, creo que es muy importante, ¿no? En fin, seguiremos contando el 19 de mayo en el Paraninfo esta historia, pero para mí es un orgullo, dicho que parece que el mensaje está calando. Se lo dije a Ángel Víctor se lo dijo a Ximo Puig, y Ximo Puig lo hizo suyo 24 horas después. El 19 de mayo hablaremos, pero no como yo aquí, hablando yo solo, vamos a mezclar divulgación científica con historia, con teatro, con música, y están todos invitados. Están las reservas de entradas gratuitas, pero hay que reservar la butaca a coste cero, pero reservarla en el Paraninfo el 19 de mayo y hablaremos de esta historia con teatro. Repito, va a ser principalmente una obra de teatro con divulgación científica en medio. En fin, la historia de Blas Cabrera se sigue escribiendo hoy. ¿La escribimos juntos? Muchas gracias.